y ya estamos aquí, porque Dios así lo ha permitido y en su infinito favor nos volvemos a juntar una vez más. Bienvenidos, queridos hermanos, desde el lugar del mundo donde nos estén oyendo. Reciban un cariñoso y fraternal saludo de parte de la familia Oasis Lima, Perú. Vamos a estudiar la lección. Hoy quiero hacer la apertura contándole una hermosa experiencia de la cual yo fui testigo. Resulta que con mi familia fuimos a visitar a una iglesia que está ubicada en Comas, una iglesia pequeña pero muy animada, y llegamos temprano y mientras tanto estábamos cantando unos himnos. De repente veo a un hermanito que está llegando acompañado con su hija, quien la tomaba con mucho cariño del brazo para poder conducirla. Era un hermanito invidente. El hermanito recibió el cariño de todos y se sentó en la parte delantera y ahí estaba también contento. Se le veía en el rostro una felicidad que solamente los que guardan el sábado pueden experimentar. En eso se para un hermano de la iglesia, se llama Eladio Jiménez, quien también pertenece al grupo de WhatsApp, está ahí. Nuestro hermano Eladio saca una memoria, un USB, y hace un intercambio, y yo me quedé un poco impresionada al ver este movimiento, y después me explica que él siempre que sale la lección graba esta lección en la memoria, en el USB, y le manda al hermanito para que él pueda prepararse durante la semana y el sábado esté óptimo para poder responder la lección. Miren que no hay impedimento. Mi hermanito se llama Johnny, a quien pido todos ustedes por favor que lo tengan en sus oraciones, porque este ánimo que él lleva en su corazón rompe barreras y no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Un saludo fraterno a través de esta pequeña experiencia que he podido contemplar a todos nuestros hermanos que están dedicados no solamente a escuchar el programa y verlo, sino también a compartirlo y mediante este trabajo tener a sus almitas animadas en este camino hacia la patria celestial. Dios los bendiga a todos. Bueno, queridos, ahora vamos a enfocarnos en la lección. Tenemos la lección número 7 para el sábado 12 de agosto del año 2023. El título es Los dos deudores. Y antes de entrar en las profundidades y en la belleza de esta lección, les voy a decir por favor que me acompañen todos juntos en una oración. Bendito Padre, Señor, te agradecemos tanto por este momento tan especial donde tu pueblo se junta. La iglesia, el aula invisible, Señor, que tú lo has conformado porque así ha sido tu voluntad, está lista, Señor, presta para que tú desciendas a través de tu Espíritu Santo y seas nuestro Maestro. Ayúdanos a tomar atención, a estar, Señor, con ese amor como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así, Señor, queremos clamar en este momento, invocar tu presencia y queremos llenarnos, Señor, saciarnos de tus verdades, que nos ayude, Señor, a discernir, a ser consciente del tiempo tan apremiante que vivimos. Queremos cambiar y tú solo lo puedes hacer. Bendícenos, Señor, especialmente a las almas nuevas, Señor. Si hay alguna persona que tiene alguna dificultad postrado en cama, Señor, tú ten misericordia de él. De repente un hermano, Señor, que también no tiene el don, no puede ver, Señor, tú utiliza los medios, a tu siervo, Señor, a estas personas abnegadas que llevan el mensaje por doquier, así como nos ha dado ejemplo nuestro hermano Eladio, para que también puedan, Señor, a pesar quizás no pueden ver, pero sí pueden percibir, Señor, a través del audio, las lecciones que tú nos mandas. Gracias por todo tu amor, por ser tan bueno, porque nos perdonas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, bienvenidos sean todos a este hermoso estudio. Gracias por compartir con nosotros las lecciones cada semana. Y ya estamos aquí, porque tenemos que compartir con ustedes la palabra del Señor. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no hablo de Cristo.
Entonces es una gran enseñanza para nosotros que debemos predicar la palabra de Dios. Hoy entenderemos cuán importante es para nosotros el perdón. Cuán importante y cuán interesante es perdonar a los demás. El Señor Jesús nos ha perdonado la deuda del pecado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo con su sangre ha pagado la exigencia de la ley que demandaba la vida del pecador. Cristo, en su infinito amor, vino a morir en nuestro lugar, porque en verdad que nosotros era quien debería estar clavado en esa cruz. El Señor nos ha comprado con su sangre bendita. Entonces, ¿qué debemos hacer como pecadores? Es arrepentirnos, es venir a Él, es ser agradecidos con Él, es someternos a Él, es obedecerle. Nosotros debemos ser luz para el mundo. Debemos comprender que el Señor dejó el cielo para venir a morir por nosotros. Y eso lo hizo por amor. Cristo, mis queridos hermanos, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y hoy ofrece gratuitamente a toda alma el perdón. Ese perdón comprado con su propia sangre. Él está allí ofreciéndonos su gracia. Solo que muchas veces nosotros somos ingratos. El ser humano es ingrato con Cristo. Muchas veces se olvida del Señor y piensa que no necesita de Él. El tema para hoy lleva por título Los dos deudores. Nosotros ya estamos listos y esperamos que tú también lo estés. Ya nuestros maestros están dispuestos, con el corazón y el pensamiento puestos en la lección. Este tema tiene 3 partes que vamos a desarrollar. El primero dice la naturaleza divina opuesta a la caída. El segundo punto dice sentimientos contrastados. Y el tercero, predicar con acciones. Así que vamos a desarrollar la lección. Y vamos a comenzar por el primer punto. ¿Qué dice la primera interrogante? ¿Qué 2 atributos del reino de Dios son parte de su naturaleza? ¿Cómo los describe la parábola de los 2 deudores? Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, ¿qué nos dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra de Dios. Todos somos deudores ante Dios, ¿cierto? Aquel que diga que a Dios no le debe nada es un vil mentiroso. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchos atributos. La misericordia y la piedad son 2 de los atributos del reino de Dios. Misericordia porque el Señor se conmueve de nuestra condición pecadora y se compadece de nosotros. Compasión y piedad porque nos escucha, nos perdona y nos ayuda. Es decir, nos otorga su gracia. Y todo es por amor al pecador. ¿Cómo lo demuestra el Señor? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Resulta que Israel había cometido un gran pecado contra Jehová. Había hecho un becerro de oro. Y Moisés subiría al monte para interceder por su pueblo y pedir perdón por los pecados. Entonces Jehová acepta el encuentro con Moisés y Moisés va hacia él. Refugiado en una roca, suplica a Jehová compasión para su rebelde pueblo. Y el verso dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia, dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dios mismo se revela y se define como fuerte, lleno de misericordia y de bondad, que para airarse o para hacer justicia se demora, o sea, se tarda, es lento para la ira, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué es lento para hacer justicia el Señor? Porque nuestro Dios espera una respuesta de nosotros hacia el pecado. Cristo espera que nos arrepintamos y pidamos perdón. Por eso es lento en hacer justicia. Claro, eso no significa que se olvida de hacer justicia, no, eso no es así. Cristo da todas las oportunidades para ayudarnos, para perdonarnos. Y eso fue lo que reveló a Moisés. Dios reveló su carácter a Moisés. Dos atributos específicos de su carácter son mencionados en este pasaje. Y Moisés experimentó el carácter de Dios de una manera muy hermosa. ¿Sabes cómo? Viéndolo pasar por delante. Entonces, mira, el Señor es un Dios cuya compasión y bondad y perdón van unidos a la verdad, van unidos a la santidad y a la justicia. El hecho de que Dios es piadoso y compasivo revela que Él no castigará a nadie a menos que se rehúse a arrepentirse o a pedir perdón. Él no castigará a nadie a menos que rechace y menosprecie su clemencia y su amor. El Señor está lleno de gracia y verdad y también de mucha paciencia. Eso no hay que olvidar. ¿Qué nos dice la parábola de la higuera estéril? Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo el Señor: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Hermosa parábola, ¿cierto? Suena muy bonito la historia. ¿Cuál es el tema central de la parábola? Es el fruto digno de arrepentimiento, creyendo, obedeciendo al Mesías y haciendo su santa voluntad. O sea, siendo misericordiosos y bondadosos. Por eso que Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La higuera representa a Israel. Así lo dice el libro de Joel capítulo 1, versículo 7. ¿Y quién es el viñador? Es nuestro Señor Jesucristo. El Señor de la viña es Dios Padre. Y los higos son los frutos dignos de arrepentimiento, obediencia, misericordia y bondad. La viña es nuestro planeta, ¿no es cierto? Donde el Señor ha plantado todo tipo de plantas, como le escribe Génesis capítulo 1, versículo 12. La higuera fue Israel, que Dios plantó en un lugar específico, solo que no dio el fruto esperado. El abono eran las pruebas, los juicios, los maltratos. Recordemos que Dios entregó todos los privilegios a la nación de Israel. Los dones, el evangelio, los 10 mandamientos de la ley de Dios, las profecías, etc. ¿Qué significa, mi querido hermano? Déjala todavía este año. Este año significa que es un tiempo extra, ¿no es cierto? O es el año extra. Es el periodo de gracia dada por el Señor antes de ser cortada la higuera. El corte es el juicio, a la cual es sometido el pueblo de Israel, o la higuera. Ahora mira, esta higuera estaba enferma. ¿Y qué significa 3 años buscó Dios fruto y no lo halló? Según las narraciones judías, en Israel para que una higuera diera fruto se esperaba 3 años. Y después de esos años, si la planta no daba fruto, se cortaba y se quemaba. Es decir, si tenía 3 años de vida y Dios llevaba 3 años buscando fruto en ella, significa que la higuera tenía algo más de 7 años, ¿no es cierto? Es por eso que ordenó al viñador cortarla. ¿Cuál era la creencia de los judíos? Los judíos pensaban
que el solo hecho de ser descendiente físico de Abraham ya no necesitaban de arrepentimiento para perdón de sus pecados. Debían ser misericordiosos, bondadosos, obedientes. Eso es lo que debían hacer ellos. Ellos debían reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos, mis queridos hermanos, pensaban que aquellos que recibieron la muerte por causa de Pilato, les sucedió por su maldad, ya que ellos no necesitaban arrepentirse. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que nuestra iglesia es una higuera que está plantada para dar buenos frutos. Y el Señor trabaja en cada alma. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y arrepentimiento. Nos da tiempo y tiene paciencia. Es la gracia del Señor. Es durante nuestra vida terrenal en la cual debemos cambiar nuestro carácter y hacer la voluntad de Dios y también amar al prójimo. El Señor nos da su abono, que es la palabra del Señor, y los dones espirituales. Pero luego, ¿qué viene? Luego viene el juicio, ¿no es cierto? El Señor nos pone las pruebas también. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer será sometido a juicio, en la cual, si no encuentra frutos en nosotros, seremos cortados y arrojados al fuego eterno. ¿Sabes, mi hermano? El mundo está viendo las señales del tiempo del fin. Y esas señales están escritas por Cristo en el libro de Mateo capítulo 24. Un día Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y contaba a sus discípulos que antes de su segunda venida sucederían muchas cosas: guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, convulsión social, terremotos, hambres. Y hoy, mis queridos hermanos, vemos mucha mayor necesidad de practicar la misericordia. A cada paso que miramos, vemos mucha pobreza, niños con hambre que piden limosna porque no tienen un pan que comer, mujeres abandonadas, ancianos desprotegidos, vemos angustiados, afligidos, dolientes. Hay muchos que agonizan en los hospitales sin que nadie los visite. Hoy, mis hermanos, hay muchas higueras que no dan fruto. Muchos dicen y hablan de la piedad, pero no son piadosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Imagínate a esta higuera muy bonita, con hojas hermosas y verdes, que ocupa un lugar en el viñedo, que se alimenta de los nutrientes de la tierra, pero que no da fruto. Las hojas verdes son la apariencia de bondad. Los nutrientes o el abono son los dones. Hay un dicho que dice: cuanto más tienes, más quieres, ¿cierto? Muchos en el mundo han adquirido riquezas y lo han hecho por medio de los talentos que nuestro Señor les ha dado, pero les ha dado para ayudar a aquellos que se encuentran en la pobreza. Solo que eso no se cumple. El ser humano ha sido dominado por el egoísmo y también por la codicia, que todo lo quiere para su propio beneficio, todo quiere para él. Pero el Señor dice que aquel codicioso y egoísta se llenará de miseria y llorará porque el clamor de los pobres y desamparados ha llegado a sus oídos. Así lo dice el Señor en Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Quiere que demos buenos frutos y en abundancia, dice el Señor. ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice el verso. Qué hermoso, ¿no es cierto? El amor es la principal característica de Dios. El Señor no puede dejar de amar al pecador, porque el modo de ser integral de Dios es el amor, y toda su creación lleva el sello expresivo de su carácter. Entonces, al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Mis hermanos, hay mucho por hacer. Seamos higueras fértiles que den buenos frutos para la honra de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué dos atributos del reino de Dios son parte de su naturaleza? La misericordia y la piedad. ¿Cómo lo describe la parábola de los dos deudores?
como paciente y misericordioso. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo La naturaleza divina opuesta a la caída. ¿Qué otra parábola mostró la gran misericordia del Señor? El pecado es una deuda que ningún ser humano puede pagar o limpiar. ¿Qué tiende a hacer la gente cuando se enfrenta a este hecho? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, dice la palabra del Señor. En la interrogante anterior estudiamos la misericordia, la piedad y la paciencia del Señor para con el pecado, ¿cierto? Ahora vamos a estudiar, además de la misericordia, el perdón. ¿Qué sucedió aquí? Resulta que un día Jesús estaba enseñando sobre el perdón y Pedro era un estudiante que lo preguntaba todo. No quería tener dudas. Y un día vino a Jesús con una pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, dijo Pedro. Pedro fue bondadoso al decir 7. ¿Sabes por qué? Porque los maestros de la ley habían puesto límites al perdón. Ellos decían que solo se debía perdonar hasta 3 veces. Entonces Pedro, pensando en cumplir las enseñanzas del Señor, quiso extenderlas a 7. Usted sabe que 7 es el número que significa la perfección. Solo que la enseñanza de Jesús no era perdonar 3 veces o 7 veces, no. Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, dijo el maestro, en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador en nosotros. ¿Y cómo ilustró el perdón? Con una parábola. Vamos a ver la primera parte. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos, dice Mateo, capítulo 18, versículos 23 y 24. Pon atención a los versos, mi querido hermano. Pon pausa al video y observa con mucha atención el verso. ¿Qué significa todo esto? Los versos hablan de varios elementos. Primero es un rey. ¿Qué es lo que hace el rey? Hace cuentas. ¿Con quién? Con sus siervos. ¿Cuál es el motivo de la ilustración? Que el rey juzga el trato de los funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno. Bueno, aquellos que trabajan para los diversos estados en el mundo saben qué cosa es rendir cuentas, ¿no es cierto?, al Estado. El rey en esta parábola esperaba que sus siervos fueran fieles y honorables en la administración de su reino. Entonces, un día examinó su trabajo y comenzó a pedir cuentas, comenzó a hacer auditoría, como lo llamamos nosotros. Es de entender que algunos de estos funcionarios recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado. Y cuando el rey investigó para determinar la forma en que se habían administrado estos recursos, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10,000 talentos. Ahora pon atención aquí. ¿Qué era un talento? ¿Y cómo era su valor monetario? En la nomenclatura griega y en tiempos de Jesús, el talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6,000 denarios. Por ejemplo, un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Así lo escribe Mateo capítulo 20, versículo 2. Entonces, para ganar tan solo un talento, ese siervo tendría que trabajar 6,000 días o 16 años aproximadamente, dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero. ¿Cuánto valen 10,000 talentos? En denarios aproximadamente
equivalen a 60 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que equivale a trabajar todos los días, pero sin gastar ni un solo centavo. Y se debía trabajar por miles de años. ¿Cierto? Saca tus cuentas y verás cuánto te sale. Pero nosotros, para hacer más sencillo el ejemplo, vamos a simplificarlo. Supongamos que este siervo ganaba 1 talento por año y debía 10.000 talentos. ¿Cuántos años tenía que vivir? 10.000 años, ¿cierto? Y eso es imposible. ¿A cuánto equivaldría esa deuda hoy? ¿Qué dicen las investigaciones? Dicen que 10.000 talentos hoy día equivalen a 100 millones de euros, o quizás más. Y eso es impagable para cada persona. Entonces, como el rey vio que este hombre no podía pagar, le dictó la sentencia. ¿Qué dice Mateo capítulo 18, versículo 25? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esa fue la condena para este siervo. El pecado, mi querido amigo, es una deuda que ningún ser humano puede pagar o limpiar. El Señor dice que somos muy pecadores, y la mancha de nuestro pecado es tan grande que ni el mejor jabón del mundo puede quitar esa mancha. Así lo escribe Jeremías capítulo 2, versículo 22. Este siervo no tenía nada con qué pagar. Y de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que se pudiera hacer el pago de la deuda. Esto traería algo de justicia, porque ni aún vendiéndolo alcanzaría para pagar su deslealtad con el rey. Ahora, ¿qué decisión tomó el siervo? ¿Qué dice Mateo capítulo 18, versículo 26? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 2 cosas hizo el deudor: se arrepintió y postrado de rodillas suplicaba, imploraba perdón con lágrimas y con mucho dolor. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Pero Cristo está listo para perdonar pecados. Nuestra deuda es impagable y por gracia somos salvos. Nuestra deuda no se puede pagar. Recuerda que la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros es deudor de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero Dios nos ha perdonado la vida. ¿Cuál fue la respuesta del rey ante tan sincera súplica? Mateo capítulo 18, versículo 26 nos lo va a decir. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Te das cuenta cómo nuestras súplicas conmueven a nuestro Señor Jesucristo? Cristo está ahí listo, esperando que doblemos nuestras rodillas y con corazón contrito roguemos por perdón. El Señor mostró misericordia provocada por compasión, perdonando una deuda que obviamente nunca podría ser pagada, a pesar de las promesas que había hecho el siervo. El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey, que movido a compasión perdonó al siervo deudor. Ahora pregúntate, mi querido hermano, mi querida hermana y mis queridos amigos, ¿cuánto le debes tú al Señor? Tu deuda, mi deuda y su deuda es impagable, mi querido hermano. El momento de reflexionar es ahora, y es decir: Señor, reconozco mi deuda, no tengo cómo pagarte, lo único que tengo es la vida. Usted, mi querido amigo, tal vez por curiosidad está viendo este programa. Es momento de reconocer que es a Cristo a quien le debemos la vida. Y venga, mi querido hermano, postrado, suplique perdón al Señor, y el Señor tendrá misericordia. Vamos a la respuesta. ¿Qué otra parábola mostró la gran misericordia del Señor? Es la parábola de los 2 deudores. El pecado es una deuda que ningún ser humano puede pagar o limpiar. ¿Qué tiende a hacer la gente cuando se enfrenta a este hecho?
suplicar, humillarse para pedir perdón. Pregunta número 3. Estamos estudiando la naturaleza divina opuesta a la caída. Si 10.000 talentos hoy equivalen a 100 millones de euros y el deudor dijo que lo devolvería, ¿qué preguntas en los salmos y en los escritos de Miqueas hacen temblar ante la enormidad de tal deuda? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar Salmos, capítulo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Salmos capítulo 49, versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Qué hermosos versos, ¿no es cierto?, que nos dice el Señor. Desde que entró el pecado en el mundo, todos somos pecadores. Todos estamos condenados a morir. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Dice el salmista. El salmista reconoce todo lo que Dios ha hecho por él y él no sabe cómo pagar. Claro, el salmista dice: por más de que yo dé todas mis riquezas al Señor, no podría pagar mi deuda. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no es cierto? El salmista reconoce todo lo que Dios ha hecho por él y él no sabe cómo pagar. El salmista sabe que la deuda es impagable. También nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿cierto? Pero lo único que podemos hacer es gratos con Dios. Mira, Dios comparte todo con nosotros. El Señor nos demuestra su generosidad, sus beneficios. Solo que muchas veces nosotros somos ingratos con Él. Mira, resulta que un día Jesús entró en una aldea y de ella salieron 10 leprosos corriendo y clamaban a Jesús diciendo: Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. ¿Pero qué crees que hizo Jesús? Jesús se conmovió y los sanó. Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos, les dijo. Entonces, mira, ellos, mientras iban al templo, sanaron de su lepra. Y uno de ellos, al verse sano, regresó gritando y se arrodilló delante de Cristo. Gracias, Dios mío. Muchas gracias, dijo este hombre. Este varón era de Samaria. ¿Y dónde estuvieron los otros 9 que también sanaron? Ellos fueron ingratos. ¿Te das cuenta? Al verse sanos, se fueron a su casa y no fueron capaces de venir a agradecer al Señor. Solo uno lo hizo. Y así lo escribe Lucas capítulo 17, versículos del 12 al 19. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 7 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Eso te pregunta el profeta. Dios no quería sacrificios de animales. El Señor dice que nuestro pecado es incurable. Por tanto, no quería sacrificios de animales. El Señor dice que nuestro pecado, mi querido hermano, por más que lo lavemos con el mejor detergente del mundo, no se puede limpiar. Solamente el Señor lo puede hacer. Por tanto, exige que hagamos las cosas correctas, que amemos la compasión y caminemos humildemente con Él, que seamos bondadosos. Dicho en otras palabras, a Dios no le agradamos con cosas materiales, sino con obras espirituales que salgan del corazón. El Señor, mi querido hermano, quiere una transformación de nuestro carácter y de nuestro pensamiento. ¿Cuánto costó el perdón al siervo? Nada, ¿cierto? Ahora, ¿quién pagó la deuda de nuestros pecados? Fue Jesucristo con su muerte. Salmos capítulo 49, versículo 8 lo dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, dice el verso. Entonces, la salvación no tiene precio. El hombre puede tener cuanto dinero, cuanta riqueza, pero eso no alcanza para comprar la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo es la única que puede salvar al hombre. La salvación es por gracia
Por eso, mi querido hermano, que cada uno de nosotros le debe la vida a Cristo. Por su gracia hemos sido alcanzados y hemos sido perdonados, y por su gracia seremos salvos. Lo que nosotros debiéramos sufrir por causa del pecado y sufrir también por el pecado, lo sufrió Cristo. Él es quien llevó nuestros sufrimientos y dolores. Era Cristo quien se humanizaría y se presentaría como un hombre ante el cielo y la tierra. El Señor vino a tomar el lugar del hombre y a comprometerse en favor del hombre, a pagar la deuda de los pecados que ellos debían. Cada pecador estaba en manos de Satanás, que decía ser su dueño, pero eso era falso. Cada alma le pertenece a Cristo, porque Cristo murió por todos. Solo que ahora nos toca a nosotros corresponder a ese amor mostrado por el Señor. Nos toca guardar fidelidad en todo, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. Si 10,000 talentos hoy equivalen a 100 millones de euros, y el deudor dijo que los devolvería, ¿qué preguntas en los Salmos y en los escritos de Miqueas hacen temblar ante la enormidad de tal deuda? ¿Cómo pagar a Jehová la deuda? ¿Con qué me presentaré ante él? ¿Qué le puedo ofrecer? Es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el costo para saldar la deuda del pecador? ¿Qué demostró su sacrificio a favor de la humanidad caída? Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo hizo nuestro Señor por amor al pecador. ¿Qué hizo el hombre de la parábola para merecer el castigo de Dios? ¿Sabes qué hizo? Transgredió la ley de Dios. ¿Y cómo se entiende esto? Que con la entrada del pecado, el hombre cambió de amo, cambió de señor. O sea, aceptó a Satanás como su príncipe. El diablo es el rey del pecado, ¿no es cierto? Y el pecador es su siervo. Entonces, cuando se trabaja para el pecado, la paga es la muerte. Y cuando aceptamos servir a Dios o volver a nuestro verdadero amo, no recibimos la muerte, sino el mejor paquete de beneficios que son imaginables. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue la sentencia de Dios a la desobediencia. Solo que por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo para morir por el pecador, como rescate de la muerte. Ese corderito que era sacrificado por el pueblo de Israel, era Cristo. Ese corderito representaba al Señor, ¿no es cierto? El Señor ordenó a Israel, háganme un santuario para vivir en medio de ustedes, dijo el Señor en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Entonces el pueblo de Dios tenía que entender que la única manera de ser rescatado era con sangre. Es por eso que sacrificaban al cordero, un cordero sin mancha, ¿cierto? Es que como dice Pablo, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así lo escribe en Hebreos capítulo 9, versículo 22. El costo por el pecador era muy alto. Solo la sangre del cordero debía pagarlo. Mis hermanos, allá en el santuario terrenal, los hebreos sabían que debían clavar un cuchillo a un inocente animal. Ese cordero que representaba a Jesús era sacrificado por el pecado. Entonces Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. En verdad, quien debía ser clavado, como ya te lo dije, era cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo, Hijo mío, yo muero por ti. En eso consistía el plan de salvación. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis queridos hermanos,
Todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. El ser humano no podía salvarse a sí mismo. Y por eso vino Cristo. El Señor revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida. El justo pagó por el injusto. Su amor no tiene límites, tampoco su perdón. Cristo perdonó a su más vil enemigo y ahora quiere que nosotros también perdonemos a nuestros semejantes. Jamás te olvides, mi querido hermano, que la ofrenda perfecta y pura que exigía la ley por el pecado era Jesús. Su carácter fue sin pecado. Caso contrario, no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor. Fue Jesús que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso, mi querido hermano? Que hoy ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprada con su sangre. En Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Es decir, que hemos sido comprados por Cristo. Es por eso que Romanos capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. La muerte, la vida y la mediación de Cristo termina justificándonos de nuestros pecados. Si somos pecadores, somos transgresores de la ley. Y si somos transgresores de la ley, somos enemigos de Cristo, somos impíos. Entonces, mira, cuando alguien está dispuesto a sacrificar su propia vida para salvar a otra persona, ¿cómo se le considera? Un héroe, ¿cierto? Pero ¿habrá alguien que esté dispuesto a morir por su enemigo? Definitivamente, no. ¿Qué hizo el Señor? Cristo vino a morir para salvar a sus enemigos. Por eso que el verso dice, cuando todavía éramos pecadores. Eso dice el verso. O sea, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Antes que una persona reciba salvación en Jesús, es un pecador, por lo tanto es enemigo de Dios, dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Entonces, el sacrificio de Jesús es la mejor prueba de amor de Dios para con el mundo. Él murió en lugar de nosotros, cuando todavía estábamos enemistados con Dios, cuando no expresábamos respeto ni amor alguno por nuestro Creador. Mi querido hermano, nadie puede amar como Dios nos ha amado. Esa fue su voluntad, y así lo hizo. Y hoy somos justificados por fe, y por fe somos también santificados y glorificados. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue el costo para salvar la deuda del pecador? La muerte de Jesús, que demostró su sacrificio a favor de la humanidad caída, el gran amor de Dios por la raza caída. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? El subtítulo dice sentimientos contrastados. ¿Qué parte de la oración del Padre Nuestro olvidamos? Con nuestro comportamiento, ¿qué demostramos como faltante? Enumeremos y comentemos. Mateo capítulo 6, versículo 12, capítulo 18, versículos del 28 al 30 dicen: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, 3 meses y 8 días. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A ver, la Biblia registra muchas oraciones, pero la más conocida es el Padre Nuestro, ¿cierto? El aprendizaje de los discípulos continuaba. Ellos veían orar incesantemente a Jesús y eran testigos del impacto de la oración en su vida y también en su ministerio. Un día, los discípulos, al escucharlo orar, se conmovieron y, sintiendo su propia necesidad, le pidieron que les enseñara a orar. La oración, mi querido hermano, nos eleva ante Dios y también muestra los atributos de Dios. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo y expresar lo que se siente. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la
omnipotencia, dice nuestra hermana Elena G. de White. ¿Cuál es la enseñanza del Padre Nuestro? Primero nos enseña a ser parte de la familia del cielo. Comienza con la hermosa invocación: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el inicio de la relación de Dios con su Hijo. Es como decir: Señor, yo te he elegido como Padre, yo soy tu Hijo. Es reconocerlo como Dios, a aquella divinidad que está en los cielos, asegurándonos que Dios es verdaderamente nuestro Padre. Somos sus hijos e hijas, y como tales, todos sus hijos son nuestros hermanos y hermanas. Segundo, el Padre Nuestro nos invita a la santidad. Santificado sea tu nombre. Cuando oramos, debemos pronunciar el nombre de Dios con reverencia. Santo y temible es su nombre, dice Salmos capítulo 111, versículo 9. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que sea santificado en nosotros. Es como decir: enséñame a santificarte en la tierra. ¿Qué más? Tercero, el Padre Nuestro pide la venida del reino de Dios. Venga a tu reino, dice el verso. Es clamar su ayuda. Es reconocer que Dios tiene un reino celestial y Él es el Rey. Es como decir: Padre, estoy cansado de vivir en el reino de Satanás. Por ejemplo, cuando tenemos problemas, decimos: por favor, Señor, que terminen de una vez estos problemas. ¿Qué le estamos diciendo ahí al Señor? Señor, venga a tu reino, ¿cierto? Entonces, anhelamos que Jesús venga. Y el hecho de que Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga a tu reino, evidencia que un día el Señor va a venir, mis hermanos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, dice el verso también. Esto es una súplica de que el reino del mal terminará. El pecado será destruido para siempre y el reino de justicia de Dios será establecido. Y eso es algo que esperamos ansiosamente por fe. Es dejar todo en las manos de Dios. Nuestro corazón primero tiene que ser transformado en el reino de la gracia. Y cuando venga Cristo, nos llevará a su reino de gloria. Es permitir que Dios cambie nuestro carácter y gobierne nuestra vida. Es obedecer, mi querido hermano, los 10 mandamientos de la ley de Dios por la gracia de Cristo. Es hacer la voluntad del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Lucas capítulo 7, versículo 21. Por ejemplo, el malhechor que estaba crucificado al lado derecho de Jesús se arrepintió y pidió perdón y Dios lo perdonó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Entonces, el Señor Jesucristo está listo para venir. Cuarto, el Padre Nuestro es la certeza de que Dios sostiene completamente. Luego de centrarse en el nombre, en el reino y la voluntad de Dios, la oración se dirige a nuestras necesidades y en el sustento diario, tanto físico como espiritual. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es el alimento que nutre el alma. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, dice Juan, capítulo 6, versículo 51. Entonces, la alimentación es todos los días, tanto física como espiritual. Quinto, el Padre Nuestro nos invita a perdonar y ser perdonados. ¿Cuál es la petición aquí? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición se divide en dos partes, ¿cierto? Primero dice: perdona nuestras deudas. Observa bien el verso. La enseñanza es que antes de pedir perdón a Dios, tenemos que perdonar a nuestros semejantes. ¿Quién es un deudor? Un deudor es aquel que no tiene paz en su corazón. Date cuenta cuando debes a alguien. No puedes ni siquiera dormir, ¿cierto? Entonces, ante Dios todos somos deudores. El Señor nos invita a pedir perdón a Dios, que será amplio en perdonar, dice Isaías capítulo 55, versículo 7. ¿Cómo es el perdón de Dios a los humanos? Es con amor. Entonces, el perdón es poner en práctica el amor, porque Dios es amor.
No hay perdón sin amor. Donde hay amor hay perdón. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. Entonces, fíjate, el perdón divino tiene dos características: es perfecto y es completo. Por ejemplo, cuando decimos, Señor, hoy he mentido, perdóname, ¿qué dice Dios? Muy bien, hijo, te has arrepentido, yo te perdono. Pero mañana volvemos a decir, Señor, he mentido y ayer te pedí perdón por este mismo pecado. ¿Qué dijo el Señor? El pecado de ayer ya me olvidé y te perdono el pecado de hoy. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué hace el humano? El humano hace lo contrario. Al humano tú le pides perdón hoy día y si mañana le vas a pedir perdón nuevamente, te dice, está bien, yo te perdono, pero acuérdate porque van 2 veces. O sea, no se olvida. Entonces, a comparación del perdón de Dios, el perdón humano es incompleto e imperfecto. ¿Cuál es la segunda parte del versículo 12 de Mateo 6? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús explica que también debemos perdonar a los que nos han hecho mal. Y esto no es siempre fácil. No hay perdón de Dios si es que hay odio y rencor en nuestro corazón. A los seres humanos nos cuesta perdonar. Cuando no hay perdón, vivimos enfermos. ¿Cómo sabemos eso? Fíjate, cuando Jesús sanaba al enfermo, primero le perdonaba los pecados. Por ejemplo, al paralítico, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego lo curó. ¿Qué le dijo? Levántate y anda. Así lo escribe Mateo capítulo 9, ¿no es cierto? Versículos 2 y 6. Entonces, el perdón está unido a la restauración. Y Dios comienza limpiando las heridas internas que tenemos. Solo que cuando no vemos estas heridas, no las tratamos ni las curamos. A los seres humanos nos cuesta perdonar. Es que eso es por nuestra naturaleza egoísta, que está enraizada y que hace que solamente querramos recibir y no dar. Pero el Señor dice, si quieres recibir perdón, aprende a perdonar, o sea, aprende a dar. Entonces, el perdón cura la herida. Es bueno ofrecer perdón. ¿Qué sucede si pides perdón y el hermano no te otorga el perdón? Pues no te sientas mal. Tú ya pediste perdón. Pero lo que sí tienes que hacer es orar por la persona que no te ha otorgado el perdón. Es que el perdón cierra la herida. Y la oración la cicatriza. Recuerda que todo es por fe, mi querido hermano. Perdónate a ti mismo porque no podemos vivir cargados de culpas. Sexto, el Padre Nuestro nos enseña que Dios tiene el control. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Satanás busca llevarnos a la tentación para pecar y para poder reclamarnos luego como suyos. Pero si nos volvemos a Dios en oración, el Señor está ahí listo para perdonarnos. ¿Cómo termina el Señor su oración? Cristo termina su oración tal cual la comenzó, señalando a nuestro Padre Celestial, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, dice el Señor. Dios tiene reino, poder y gloria. Y esto es la seguridad que nos da confianza de que Dios está completamente en el control y lo que Él promete se cumplirá. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia. El que no duerme, sino que obra necesariamente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos, dice nuestra hermana Elena G. de White. ¿Cómo ilustró Jesús la falta de perdón? ¿Qué dice Mateo capítulo 18, versículos del 28 al 30? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, 3 meses y 8 días. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Estos versículos son la continuación, ¿no es cierto?, de la interrogante número 2. El siervo que es perdonado se rehúsa a perdonar a su compañero. Este siervo ya había sido perdonado por el rey. El rey le había perdonado la vida. Su deuda era de 10,000 talentos, que era una enorme cantidad de dinero, que le habría tomado muchos años, miles de años, trabajar sin gastar un solo centavo para pagar esa deuda. Hasta eso ya se moría, ¿no es cierto? Pero este siervo no fue misericordioso con el otro. Él no perdonó al que debía solo 100 denarios, que igual a un salario de 100 días. O sea, fue malagradecido y nada misericordioso. Él recibió el perdón, pero ahora a él se le hacía difícil perdonar. Al contrario, quería ahorcar al consiervo exigiéndole le pagara la deuda. Págame lo que me debe, le decía. ¿Qué hizo el deudor? Hizo lo mismo que el siervo que debía 10,000 talentos. Al rey le rogaba por piedad y misericordia. Pedía de rodillas compasión, pero el siervo no otorgó el perdón. Estaba como los toros bravos y gordos de Basán, mirándolo con odio y rencor, hasta que lo metió en la cárcel. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Esta parábola nos enseña que así como nosotros hemos recibido la infinita gracia de Dios, debemos perdonar a nuestros hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice Mateo capítulo 18, versículo 35. Si comprendemos el perdón de los pecados que hemos recibido de Dios, los errores o las culpas de nuestros hermanos son realmente nada. Eso fue lo que no entendió este siervo. Si nosotros recibimos las gracias, también debemos dar gracia a nuestro prójimo. Debemos perdonarlo, tal cual el Señor nos perdona también a nosotros. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué parte de la oración del Padre nuestro olvidamos? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, nos olvidamos de perdonar al prójimo. Con nuestro comportamiento, ¿qué demostramos como faltante? Enumeremos y comentemos. Demostramos falta de amor, falta de perdón. Olvidamos que Dios nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿Qué nuevos pensamientos da la conversión al pecador? ¿Cómo expresaron el apóstol Pablo y el patriarca Abraham la actitud que agrada a Dios? Vamos a estudiar 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Génesis capítulo 18, versículos 25 y 32. ¿Qué dice? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Cuáles son los elementos del perdón? Primero es el reconocimiento. Reconocimiento es reconocer de todo corazón que estamos mal. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice Salmos capítulo 51, versículo 3. El reconocimiento es atacar al orgullo, ¿cierto? Nos ayuda a buscar a Dios. Solo que mayormente el ser humano busca justificar sus acciones. Muchas veces decimos perdóname, pero es solo por apariencia, o sea, de labios. Y en ese caso no hay reconocimiento. Segundo, el arrepentimiento. Cuando no reconocemos nuestros pecados, no sentimos arrepentimiento. El arrepentimiento es reflexionar en el pecado y en los sufrimientos de Cristo en la cruz por nuestras culpas, tal cual lo dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Sin arrepentimiento no hay renuncia al pecado. Cuando no nos arrepentimos, no hay cambio en el carácter. Tercero, es la confesión. La confesión es contar a Dios nuestro pecado.
Luego viene el perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. Y sin salvación solamente hay muerte. Recuerda que todo es con humildad. A este proceso se le llama conversión, ¿cierto? Y cuando somos convertidos, nuestros pensamientos cambian. El creyente de fe o verdadero creyente piensa diferente a los demás. Sus pensamientos son buenos, su carácter es transformado y comienza a vivir en santidad para bendición de los demás. La lección nos presenta dos ejemplos donde el cambio es muy evidente. El primero es Pablo y el segundo es Abraham. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 habla de Pablo. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Los versos nos hablan del ministerio de un Pablo convertido y transformado. Y su ministerio nos muestra dos características de Dios. Primero, lo define como Padre de toda misericordia. Padre es el originador, es el manantial o la fuente de misericordia. Y Dios de toda la consolación. Porque el consolador es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo está siempre a nuestro lado. Es decir, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Solamente la presencia de Dios a nuestro lado nos ofrece consuelo. La segunda característica es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Son los golpes que nos da la vida. Y Dios nos consuela en todas las tribulaciones. O sea, no es que el ser humano no enfrente problemas, no es así. La Biblia dice que el Señor está a nuestro lado cuando hay tribulaciones. ¿Y cuál es el propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, dice el verso. O sea, Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a los demás. Dios nos consuela para que nosotros consolemos a todos los que sufren. Dios nos salva para que ayudemos en la salvación de otros. Y el segundo ejemplo es Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 25 y 32 nos dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor. Si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No destruiré, respondió, por amor a los 10. El Señor es muy misericordioso, muy bondadoso. Está listo para perdonarnos, ¿cierto? Y Abraham intercede por su prójimo. Abraham sabe que nada es difícil para Dios. Abraham ha sido educado para servir a los demás. Abraham fue un instrumento de Dios para ayudar a salvar almas. Entonces, ¿cuál es la lección de la parábola? Es el perdón. La parábola muestra el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre. Abraham no fue como el siervo fiel, que lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora lo que me debes. Y a pesar de las súplicas no quiso darle tiempo, sino que mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. El patriarca Abraham alabó a Dios, lo adoró e intercede por su prójimo e implora por ellos. Mira, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que se habían sumergido en una total corrupción. La historia cuenta que Lot y su familia vivían a las puertas de la ciudad de Gomorra, desde que su tío Abraham lo rescatara de la ciudad de Dan. Entonces, Lot tenía la misión de promover la conversión de la ciudad, porque estas ciudades tenían mucha fama de ser ciudades corruptas, estaban sumergidas en pecado. Entonces los clamores llegaron a Dios, quien decide acabar con estas ciudades. Pero Abraham recibe la visita inesperada de 3 hombres, a los cuales atiende con absoluta reverencia. Y estos expresan la decisión de Dios de destruir a Sodoma y a Gomorra.
Entonces el patriarca va a interceder por los justos de la ciudad y pide misericordia en su nombre. Es que allí se encontraba Lot y su familia. Por eso que el patriarca le dice al Señor, no me digas que vas a matar a los buenos juntos con los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas, ¿no perdonarás a esas 50 personas y a todos los que viven allí? Entonces el Señor le dice, si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Pero el patriarca no estaba contento. ¿Qué dijo el patriarca? Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. ¿Qué pasará si en toda la ciudad solo hay 45 personas buenas? ¿Destruirás de todo modo la ciudad? ¿Y qué le dijo el Señor? Si encuentro esas 45 personas, no la destruiré. Pero el patriarca insistió. Abraham pedía misericordia y pedía bondad, pedía perdón por todos los hermanos que vivían allí. ¿Y qué tal si solo encuentras 40? Le preguntó. Por esos 40 no destruiré la ciudad. Pero el patriarca era insistente. El patriarca siempre clamaba misericordia. Y allí dijo, Dios mío, no te enojes conmigo si sigo hablando. ¿Qué pasará si no hay más que 30 personas buenas? Dios le dijo, si hay 30, tampoco la destruiré. Pero Abraham insistía, Dios mío, realmente soy muy atrevido. Pero si solo se encuentran 20, Dios respondió, hasta por esos 20 tampoco destruiré la ciudad. Y de nuevo dijo Abraham, no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. ¿Qué dijo Dios? Quedó convencido de la súplica de Abraham. Está bien, hijo, por amor a los 10 no la destruiré, dijo el Señor. Mis hermanos, a Dios le gusta que actuemos con amor, con misericordia y bondad. ¿Qué sucedió al siervo malo que no perdonó a su prójimo? La indignación fue grande de los otros compañeros, que al ver lo que había pasado se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. ¿Y qué hizo el rey? Se puso furioso. ¿Por qué no hiciste lo que yo hice contigo?, le dijo el rey. Entonces ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Entonces el Señor Jesús dice que lo mismo hará Dios con nosotros si no perdonamos sinceramente a nuestro hermano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué nuevos pensamientos da la conversión al pecador? Pensamientos sinceros, de amor hacia Dios, de misericordia, bondad y amor al prójimo. ¿Cómo expresaron el apóstol Pablo y el patriarca Abraham la actitud que agrada a Dios? La expresaron maravillados por la inmensidad de su gracia para con el pecador. Pregunta número 7. El subtítulo dice, predicar con acciones. ¿Cómo actúa el creyente fiel? ¿Qué se ve en sus acciones y testimonios? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 5, versículo 16, y también capítulo 24, versículo 14. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ¿qué nos dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, dice la palabra del Señor. El propósito de la luz es iluminar, ¿cierto? Por lo tanto, el creyente fiel es luz para el mundo y actúa como Dios quiere. Cristo sabía que habría una gran tentación para aquellos que tenían luz, para ocultar su propia luz. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra vida debe estar oculta con Cristo, en Dios. Cada uno de nosotros debe conocer al Señor de una manera personal. Usted no puede presentar a alguien que no conoce, ¿cierto? Entonces, para presentar a Cristo al mundo, hay que conocerlo. Cada creyente tiene que presentar al mundo la luz que viene del cielo. Nosotros no tenemos luz.
La luz viene del cielo y esa luz es la que atrae la atención del mundo. Así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es el objetivo de alumbrar delante de los hombres? El objetivo no es que los hombres vean lo bueno que somos, no es que el mundo nos vea a nosotros, sino que vean la gracia que Dios nos ha dado. El propósito es de que el mundo vea que reflejamos a Dios en nosotros y clamen: ¿a qué Dios adoran estas almas? Piensa, mi hermano, en el impacto de los discípulos en la gente. ¿Qué decía la gente al ver la luz de Cristo reflejada en los apóstoles? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Esto es increíble, decía la gente. Así lo registra Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces, ¿qué obras debemos presentar al mundo? El amor, la bondad, el perdón, la misericordia, la amabilidad, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio. Es decir, los frutos del Espíritu. Entonces, cuando reflejamos la luz ocultando la nuestra, damos testimonio de Cristo y otros también vendrán y lo glorificarán. ¿Cuál es la misión del creyente fiel? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cada siervo de Dios tiene ese gran privilegio de participar en el plan de salvación al pecador. ¿Sabes cómo participa? Predicando el evangelio a todo el mundo. Esa es la obra misionera que agrada a Dios. ¿Cómo debemos vivir en la luz de Cristo? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Nuestras buenas obras tienen que estar allí para dar testimonio de Jesús. Todos tenemos una misión dentro del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de anunciar el reino de los cielos al mundo, que se ha sumergido en las tinieblas profundas de la maldad, para predicar el evangelio. Entonces, cada predicador y cada maestro tiene la misión de presentar el amor de Dios ante el mundo caído, con corazones embargados de ternura, hablando la verdad absoluta de Dios. El Señor exige paciencia. Nosotros debemos tratar a los que están en error con mucha amabilidad, con la bondad de Cristo. ¿Qué sucede si aquellos por quienes trabajáis no comprenden inmediatamente la verdad? Jamás se te ocurra tratarlos mal, ni mucho menos criticarlos, ni censurarlos, ni condenarlos. Cada vez que vayamos a predicar, acordémonos que tenemos que representar a Cristo en su mansedumbre, bondad y amor. Tenemos que mentalizarnos que cuando predicamos o hacemos la obra misionera, vamos a encontrar incredulidad y oposición. Es que eso ha sucedido siempre. Así que por más oposición que encontremos, jamás acusemos a vuestros oponentes. ¿Saben por qué? Porque pueden estar como Pablo. Pablo pensaba que persiguiendo a los siervos de Cristo estaba sirviendo a Dios. Eso también pueden pensar nuestros opositores, ¿cierto? Entonces debemos mostrar paciencia, humildad y ecuanimidad. Así que, mis hermanos, sigamos por las sendas del bien, porque el reino de los cielos nos espera. ¿Y sabes qué nos espera en el reino de los cielos? La corona que Cristo nos ha preparado. Y esa corona viene por las obras buenas que tú has hecho
por las almas que has ganado para el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo actúa el creyente fiel? El creyente actúa como luz de Dios. ¿Qué se ve en sus acciones y testimonios? Se ven los frutos del Espíritu, mis queridos hermanos. Mis hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa lección. Hoy hemos estudiado temas muy interesantes. Primero, la naturaleza divina opuesta a la caída. Todos somos deudores ante Dios. Dios es perfecto. Así que aquel que diga que a Dios no le debe nada es un tremendo mentiroso, ¿cierto? Cristo nos ha demostrado su misericordia y su piedad. Y estos son algunos de los atributos del reino de Dios. El Señor se conmueve de nuestra condición pecadora, se compadece de nosotros, nos tiene compasión y se apiada de cada alma, porque nos escucha, nos perdona y nos ayuda también. O sea que nos otorga su infinita gracia y todo es por amor. La ilustración de la parábola nos muestra claramente la inmensidad de su amor. Había llegado el momento de rendirle cuentas al rey y uno de los siervos debía 10,000 talentos, que aún trabajando toda su vida no alcanzaría para pagarlos. Pero el pecador le rogó, le suplicó por amor a este rey, y el rey le perdonó la deuda y también la vida. Imagínate a un pecador pensando a solas y con sentimientos contrastados: ¿y con qué pagaré al rey la deuda que tengo con él? Humildemente, cada uno de nosotros también se hace esta misma pregunta. Y la respuesta es: no hay cómo pagarle. Lo único que tenemos es entregarle nuestra vida. El Señor quiere que nosotros seamos luz para el mundo y también que perdonemos a nuestro prójimo. Solo que en el caso de las parábolas, este siervo a quien el rey le perdonó la inmensa deuda y la vida, no hizo lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo este siervo? Saliendo de su encuentro con el rey, encontró a un compañero que le debía 100 denarios. Y en lugar de perdonarle la deuda tal cual lo había hecho el rey, lo agarró del cuello y pedía que le pagara la deuda inmediatamente. Pero el deudor le rogaba y le suplicaba perdón. Y también le pedía tiempo para pagarle. Era poquísimo tiempo que le debía, ¿no es cierto? Sin embargo, el hombre no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo actúa el pecado dentro de nosotros? Actúa con ese egoísmo. ¿Ves? La parábola nos enseña entonces que al ser humano le gusta recibir perdón, pero no le gusta perdonar. Entonces el Señor manda predicar con acciones. Cada creyente tiene que ser luz en el mundo. Ese mundo está sumergido en la oscuridad y nosotros debemos reflejar el carácter del rey que perdonó a este pecador. Mis hermanos, el perdón es muy bueno para la salud. El Señor dice: para pedir a Dios, primero hay que perdonar al prójimo. Jamás pensemos que el perdón de Dios disminuye la obediencia. Eso no es así. Dios manda manifestar ternura y compasión hacia el prójimo. Y trata a los demás, mi querido hermano, así como a nosotros nos gustaría también ser tratados en circunstancias difíciles. Eso es lo que nos ordena el Señor. Y nosotros debemos obedecer, ¿no es cierto? Perdonar para ser perdonados es el mensaje de la parábola, ¿no es cierto? Jamás, hermanos, dejemos de perdonar. El perdón nos quitará esas heridas que tenemos en el corazón, y esas heridas tienen que ser cicatrizadas. Que Dios nos ilumine y nos ayude, mis hermanos, y que el Señor los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado y has aprobado el examen. Claro que sí, por eso te mandamos esta lluvia de corazones para cada uno de vosotros. Dios los bendiga grandemente. Estaremos pronto juntos una vez más. Pasan unos días nada más y nos volveremos a juntar, nos volveremos a unir. Queremos mandar un saludo especial a nuestros hermanos del audio. Dios me los bendiga grandemente. Nos despedimos con una oración. Gracias, Señor.
hemos concluido este trabajo, Padre mío, de poder contemplar tu palabra. Ayúdanos a siempre estar diligentes, a seguir escudriñando, Señor, a seguir investigando para poder llevar y compartir con otras personas. Prepáranos, Señor, cada día. Ayúdanos a seguir adelante pese a las pruebas que podamos tener. Bendice a todas las personas, Señor, de este canal, a los adultos mayores, Señor, por favor, ten misericordia de ellos. A los que quizás están postrados en cama, Señor, consuela su corazón, reconforta su cuerpo, Padre Santo. Bendice también a todos los padres y las madres de este programa, que siempre estamos buscando medios para traer a nuestros hijos a tus pies. Todo sea, Señor, mediante tu amor y tu gracia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.